Desde lo más recóndito hasta lo más superficial. Teorías de la Tierra presenta. Bienvenidos mis amigos seguidores de la historia. Soy María Alejandra y hoy les contaremos uno de los temas más fascinantes del mundo, las pirámides. Cómo se construyeron es un misterio que incluso los más valientes buscan descubrir. Asombrosas ingenierías, astrología y matemáticas avanzadas a su época, que son uno de los temas más fascinantes del mundo. Para este podcast contaremos con opiniones diversas que nos ayudarán a encontrar una lógica para este mundo que son las pirámides. Por eso hablaremos de rampas, técnicas de arrastres, ideologías de poder, jeroglíficos, dioses, extraterrestres, etc. Bueno, no perdamos más tiempo y démosle la bienvenida a nuestros amigos que nos ayudarán a aclarar las dudas. Hoy nos encontramos con Ariana Santos, Julianira Zabal, Daniela Cantero, Gabriela Salgado. Ya que nos hemos presentado, vamos a poner en contexto a nuestros oyentes. Taliana, cuéntanos un poco sobre las pirámides, su origen y para qué o por qué se crearon según la historia. Ok, para empezar hay que entender que la historia de las pirámides es muy antigua y que la información actual data de los relatos y escritos hechos de personas que han vivido, estudiado o escuchado de esta época. Según la historia, las pirámides, como la Gran Pirámide de Giza, fueron hechas como edificios fúnebres para los reyes egipcios y algunas personas escogidas por estos reyes. Estas edificaciones eran una muestra del estatus o el poder del rey. Según la cultura egipcia, estas pirámides ayudaban a los reyes a llegar al más allá después de su muerte. Interesante, mencionaste la pirámide de Giza, ¿puedes contarnos más sobre esta? Bueno, la pirámide de Giza se encuentra en la meseta de Giza, a las afueras del Cairo, capital de Egipto, que fue construida más o menos por el año 2570 a.C., cuando reinó el faraón Keops. Durante los 3800 años posteriores se pudo considerar la pirámide o estructura más alta. Además, su recubrimiento de piedra caliza hacía parecer un fenómeno increíble, cuando los rayos del sol la iluminaban, dando la ilusión de que estaba brillando a kilómetros de distancia. De hecho, yo tengo algo muy interesante también que caracteriza a estas pirámides. Dinos por favor, ¿qué otra cualidad tiene esta pirámide? Bueno, ¿sabían que las pirámides están alineadas con el cinturón de Orión, que en la mitología egipcia se asocia con Osiris, el dios de la reencarnación y la vida después de la muerte, lo que muestra un excelente dominio de la astronomía por parte de estas culturas? Vaya, son muy buenos datos sobre la pirámide de Giza, pero tengo una curiosidad de los métodos de construcción de esta. Daniela, ¿qué puedes decir sobre esto? Bueno, ¿con qué puedo empezar? Ya sé, empezaré con las teorías más aceptadas, que serían el uso de rampas y palancas para la elaboración de estas construcciones. Bien, te escuchamos, Daniela. ¿Qué tienen especial estas rampas y cómo funcionaban? Bueno, las rampas, como su nombre le indica, son rampas. Estas están divididas en rampas en espiral, rectas e internas, las cuales eran utilizadas por los trabajadores para mover los bloques de piedra hacia los niveles superiores. Aunque este método no era tan útil cuando las pirámides llegaban a su etapa de cierre o a los últimos niveles de las pirámides egipcias. En esta etapa entraba lo que eran las palancas, que se encargaban de manera manual de elevar los bloques. Pues mira, el proceso era el siguiente. Primero se levantaba un lado del bloque y después con cuñas o soportes se sostenía ese lado. Después se repetía el mismo proceso del otro extremo, esto hasta colocarlo en el lugar indicado. Eso suena una tarea difícil, pero hay algo que no entiendo, Daniela. ¿Cómo movían esos bloques los trabajadores? Nos dijiste cómo ellos hacían para subirlos, pero no cómo movían antes de llegar a la construcción o cómo hacían para llevarlos a las rampas. Pues de que era una tarea difícil, lo era, pero con su trabajo en equipo podían sobrellevarla. En cuanto a lo que me preguntaste, es bastante interesante. Ellos, al momento de mover esos bloques al lugar de las construcciones, después de que los barcos los desembarcaran, porque usaban barcos que los llevaban desde la cantera, que es donde se corta la piedra, hasta el lugar más cercano de las pirámides. Ellos eran muy ingeniosos porque utilizaban trineos para colocar los bloques y arrastrarlos hasta el lugar de las construcciones. Pero eso no acaba ahí. Tú sabes bien que si arrastramos algo pesado por la arena, ésta se hunde por el peso del objeto. Por eso los egipcios arrojaban agua a la arena enfrente del trineo para así acoplarla o hacerla más sostenible, por así decirlo, y permitir que el trineo pasara. Se puede decir que los egipcios eran muy buenos físicos.
Es increíble lo que pudieron lograr con sus pocos recursos tecnológicos. Los egipcios utilizaban muy bien su conocimiento. Sí, los egipcios eran increíbles. Alejandra, ¿sabes que en sus pirámides hay todo tipo de dioses? Hasta tienen su propia mitología. Estas cosas nunca pueden faltar. ¿Su propia mitología? Eso no lo sabía. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Sí, cuéntanos sobre eso. ¿Qué es eso de mitología egipcia? ¿Tienen un solo Dios como el Dios de Israel que lo creó todo? La creación de todo lo que conocemos, ¿cómo se dio eso para ellos? Es un tema curioso, ¿no? Bueno, según dicen los escritos, la mitología egipcia, como la mayoría de la mitología, cuentan sobre la creación del principio de todo, donde, según ellos, solo existe el caos primordial, el desorden de todo donde no había nada. Hay varias versiones según el lugar. Las más conocidas son la de Atum o Ra, el dios del sol, que creó a los dioses y ellos crearon las demás partes de la existencia. La de Ta, el cual, según ellos, creó todo porque lo pensó o lo imaginó, dando existencia con el poder de la lengua y la mente. También hay uno de Amra, pero no creo que se pueda llamar el principio de la creación, ya que según esta versión fue engendrado por el dios del sol, solo que tenía un poder muy grande que abarcaba todo el universo. Eso es súper curioso. Julián, yo he escuchado sobre algo llamado Mat, pero no sé bien qué es. O sea, sé que tiene que ver con los dioses. ¿Nos podrías explicar qué es esto, por favor? El Mat que tú dices son las leyes que todos los dioses, faraones, mortales, etc. deberían seguir para mantener un equilibrio frente al caos. Ah, entonces son como las reglas que tenían para preservar el universo. Sí, en resumen es eso. Esta información es muy valiosa, pero tengo una pregunta. ¿Qué tienen que ver estos dioses con la construcción de las pirámides? Ok, bueno, a ciencia cierta, la intervención de los dioses es más como apoyo que como ellos construyeron las pirámides. Entonces, ¿no hay historia o algo que hable sobre ellos construyendo las pirámides? Pues según varias teorías, los dioses intervinieron directamente o fueron más bien los capataces que mandaron la obra. ¿Cómo que capataces? Sí, como líderes de construcción o ingenieros que hacen el plan de cómo debe quedar la construcción. Ellos mandaban a través del faraón, que según los egipcios era como un semidios o un dios. Algunos dioses, como Pat, según la mitología, le dieron conocimiento a los faraones o artesanos de cómo construir estas pirámides. Entonces ellos eran más como las personas detrás de escena. Sí, se puede decir que eran eso. Yo tengo un dato que podemos agregar a eso. ¿Cuál? La magia. ¿Dijiste magia? Sí, según los egipcios, la magia o el poder divino era otorgado por los dioses para mantener el orden en el universo. Según estos mitos, los que eran los faraones y sacerdotes podían emplear esta magia para realizar cosas sobrehumanas. Así que si le ponemos en este contexto, los egipcios podrían haber utilizado el poder de los dioses para crear estas estructuras. Eso es Increíble y difícil de creer. Yo puedo decir algo sobre eso. Ok, ¿qué vas a decir? Pues se dice que en los jeroglíficos no se menciona que las pirámides fueron creadas por dioses o específicamente por magia. De hecho, en los textos de las pirámides y de los sarcófagos solo se escriben rituales religiosos y creencias del más allá. Pero esto no atribuye a la creación de las pirámides a deidades o poderes sobrenaturales. Pero por otro lado tenemos que aunque tampoco se describe la construcción paso a paso, sí muestra algunos métodos como los trineos. Entre otras técnicas, las fuentes arqueológicas como Mark Lehner sugiere que se utilicen métodos avanzados de ingeniería para lograr la construcción y no cosas divinas. Entonces, según las fuentes históricas, ¿lo divino se descarta? Sí, se cree más bien que utilizaron su conocimiento para realizar la estructura de las pirámides. Ok, pero no saquemos conclusiones tan rápido. Daniela, ¿tienes algo que decir al respecto? Sí, bueno, ya saliendo del tema de los dioses, yo quiero hablar sobre otra teoría. ¿Ustedes creen que los alienígenas los ayudaron a construir las pirámides? Bueno, esta teoría no está respaldada por la ciencia. Obvio, es que ¿quién va a creer en los alienígenas? Pero eso fue hace muchos años. Uno acá no sabe si fue mentira o en realidad si fueron ellos quienes nos ayudaron, al igual que los dioses. Es verdad, ¿cómo pudieron construir las pirámides los egipcios?
es que, a mi parecer, ninguna civilización tan antigua puede contar con esa tecnología tan avanzada. El conocimiento necesario para estos tipos de proyectos es increíble. Oigan, y si es verdad, y si no la construyeron los egipcios, sino que tuvieron que hacerla seres viviendo nada más y nada menos que en otros planetas. Bueno, claro, yo creo que eso sería muy ficticio, más no hay que dejar que creer. Bueno, chicos, ¿y ustedes qué creen? Y bueno, eso fue todo por la sección de hoy. Gracias por escucharnos y recuerden que para hablar de un tema como este requiere una breve investigación como lo hicimos nosotros, utilizando fuentes como National Geographic. Hasta la próxima. Chao. Chao.